Hay momentos o instantes en el que tomamos decisiones que cambian la dirección de nuestra vida. Es ese momento justo en la madrugada, manejando o en cualquiera de nuestros espacios en donde decidimos hacer o dejar de hacer determinadas cosas, ya sea renunciar, emprender, cambiar de ciudad o simplemente mover el timón. De esos momentos hablaremos en este podcast, historias que nos transformaron, sanaron o nos llevaron al lugar en el que hoy nos encontramos. Soy Anabel Rivero y esto es Al Mal Paso, Dale Ideas. Y ahí fue como nos dieron la posibilidad. Pero entonces la música me ha hecho el favor de abrirme puertas que yo tenía absolutamente cerradas. A veces dicen que una sonrisa y una canción te abren las ventanas del alma. En este episodio platicamos con Benjamín Medrano, quien durante su infancia dejó su natal Nochistlán en el estado de Zacatecas para irse a Estados Unidos a cantar en diferentes escenarios. Benjamín creció en palenques, fiestas y cantinas y fue donde él encontró su esencia y la pasión por la música. Conforme pasó el tiempo combinó música con política y llegó a ser diputado federal. Benjamín nos narra sus triunfos, errores y fracasos tanto en la música como en la política. Actualmente es presidente del patronato de la Feria Nacional de Zacatecas y tiene diferentes tipos de negocios. Bueno, hace exactamente, tengo hoy 53 años casi, hace 47 años, cuando en un pueblo tan alejado de la civilización, pero tan cerca de Dios, tuvimos la oportunidad. Había un sacerdote que era de Michoacán, de nombre Benjamín Romero, que andaba buscando talentos en los pueblos. Él vivía en Estados Unidos y entonces logró enterarse que en Nochistlán había niños cantantes y niños músicos. Nochistlán ha sido alegre por tradición y ha tenido la fortuna de tener muchos músicos de muy buena calidad. Alguien le dijo a ese sacerdote que había un niño que cantaba bonito y entonces el sacerdote, ni tardo ni perezoso, se va a Nochistlán, busca a mis papás, convence a mi padre. Yo tenía 5 años y medio. Le dice que pues su hijo iba a ser artista y le mete toda la idea. Y a los 8 días o 10 días mi papá decide darme el permiso. Primero me fui a Guadalajara a sacar mi pasaporte porque en aquel entonces Zacatecas tenía problemas hasta para las expediciones de las actas de nacimiento. Y bueno, pues era más fácil sacar una acta falsa en Guadalajara. Entonces en mi pasaporte decía que yo nací en Guadalajara, ¿verdad? Me dan mi pasaporte, me dan mi visa y me voy a Estados Unidos. ¿Solo? Sí, o sea, solo. ¿No llevas un tutor, una tutora? Nada. Mis papás fueron tan, pobrecitos porque ya están en el cielo, juzgados allá por Dios, pero tanta era la ambición o la sed de que su hijo creciera que me deja ir solo. Naturalmente, al año y medio, porque en aquel entonces no había forma de llamar por teléfono. Sí. Había una caseta en el pueblo, hace 47 años, imagínate, qué cosa tan terrible. Entonces mandaban una carta y llegaba a los 2 meses. Cuando yo me voy a Estados Unidos con el sacerdote traía, éramos 14 entre adolescentes y niños. Yo era el más pequeño, iba a cumplir apenas 6 años. Yo iba a entrar a la primaria, primer año de primaria. Entonces ya no pude yo estudiar en Nochistlán, donde nací. Me voy a Estados Unidos y casi al año y medio mi papá, preocupado porque no había la comunicación que ellos deseaban y ante la insistencia de mi madre, va y me busca a Estados Unidos, me encuentra. El sacerdote no solamente lo convence de que me siga dejando, sino que mandan a un hermano, ¿verdad? Mayor que yo, para que supuestamente me acompañara. Le mandaban a cambio de mi sueldo mensual a mis padres por mi talento $30. O sea, era nada realmente. Pero bueno, pues ante la necesidad que tenían mis papás, pues mandaron al otro hijo y entonces ya recibían $60. Con eso se mantenían un poco. Mi padre se queda en Estados Unidos, naturalmente sin papeles, tuvo que pagar un coyote, se queda a trabajar. Llega mi hermano Francisco y allá duramos casi 3 años y medio. Yo regreso a Nochistlán con la nostalgia de cualquier niño que venía. No éramos pobres, vaya, no puedo decir que éramos pobres y que estábamos en la miseria, pero sí nos hacía falta, como a todos los niños, algo. Imagínate, yo traía
unos carros, unas motos de Evo Knievel, de los superhéroes de aquel entonces. Era impresionante, helicópteros de pilas, avioncitos. Cuando en Nochistlán lo único que teníamos era unas camionetas Tonka, de esas de plástico, y solamente una vez al año en diciembre. Entonces, extrañaba yo mucho los Estados Unidos, pero también cuando estaba allá, pues extrañaba a mis papás. La ventaja que tenía el sacerdote, que además de que es un buen hombre porque no ha muerto, juntaba recursos para un orfanatorio que puso en Los Reyes, Michoacán. O sea, el objetivo era ese, juntar dinero, y él tenía unos muy buenos contactos. Entonces andábamos en unas giras. En aquel entonces la Corona hacía unas caravanas artísticas y también la Carta Blanca. Fueron dos empresas siempre rivales en eso. Y mientras a través de la T Grande de Monterrey promovían las noches mexicanas, la cerveza Carta Blanca, la Corona hacía caravanas en todos los municipios de este país. Y entonces acompañábamos a David Reynoso, José Luis de la Cruz, Las Jilguerillas, Julio Alemán. Pero ya cuando nos fuimos a Estados Unidos llevaban un elenco de primera. Me estoy refiriendo al año 1971 cuando iniciamos. Y en el 72 cuando se casa Angélica María, pues, andaba Angélica María, Juan Gabriel, María Victoria, Las Cúcaras, el propio David Reynoso, Rosenda Bernal, que era una muchachita. Y bueno, yo que era un niño, que tenía 6 años. A los 6 años grabo mi primer disco en Nueva York. Tengo unas fotos padrísimas en el Madison Square Garden. Íbamos a los íconos donde la gente que hablaba español, pues acudía a los eventos, al Madison Square Garden, al $1 Million en Los Ángeles. No había en aquel entonces, como ahora, tantos centros de espectáculos. Había teatros y había iglesias. Entonces íbamos y cantábamos la misa y a la salida pedíamos la cooperacha para que nosotros pudiéramos seguir en la gira. ¿Cuántas horas trabajabas al día? Bueno, era muy relativo. Los fines de semana siempre trabajábamos desde muy temprano porque a veces íbamos a 2 o 3 misas los domingos, pero los jueves, viernes y sábados siempre era de cajón que nosotros estuviéramos en la caravana. Nosotros éramos quienes abrían los conciertos, entonces decían que éramos niños huérfanos como para darle más lástima al tema del mariachi. Miren los niños huérfanos que andan juntando dinero. Abusaban de la bondad de los, bueno, de los mexicanos. Ya ¿Sí? sería, Sí, bueno, hoy las redes y eso te permiten otras cosas, pero hace 46, 47 años era imposible. Y entonces la nostalgia del mexicano, mira, el sacerdote con los niños huérfanos que vienen de Nochistlán y de Jalisco y de no sé cuánto, y de Michoacán. Entonces tocábamos 4 o 5 canciones, abríamos los conciertos de los artistas de Juan Gabriel o de Rosenda o de todos los que te comenté, y luego nos dedicábamos las 4 horas que duraba el concierto a andar pidiendo literal limosna con unas alforjas que nos daban ahí para el orfanatorio. Entonces llegábamos fila por fila y le pedíamos a la gente que nos diera un dinerito, o vendíamos los discos a $5 del Mariachi Juvenil Guadalajara. Eran covers, me imagino. Sí, naturalmente pues cantábamos El Son de la Negra, cantábamos Guadalajara, Guadalajara, todo lo que un mariachi canta, pero yo en lo personal grabé temas como Amor de Estudiante. Roberto Jordán era muy famoso ya con una canción de Juan Gabriel. Juan Gabriel no era tan famoso en el 72. Juan Gabriel traía el tema de No tengo dinero, era lo máximo que traía, pero ya le había grabado, por ejemplo, Roberto Jordán, No se ha dado cuenta que me gustas. Y todos los éxitos de Roberto Jordán eran de Juan Gabriel, fíjate. Mucha gente no lo sabía. Y después, bueno, Juan Gabriel llegó a ser mucho más importante y más conocido que el propio Roberto Jordán. Andaba con nosotros en la gira Estela Núñez. Ella cantaba otra canción de Juan Gabriel que se llamaba Una Lágrima, que esa fue una adaptación porque hasta donde tengo entendido era una versión italiana. Pero pues todos los artistas que en aquel entonces andaban haciendo sus pininos ya eran medianamente famosos. La más famosa indudablemente era Angélica María, porque había terminado una novela que se llamaba Nada del Aire y se casó con Raúl Vale y fue un escándalo. Entonces, ¿cómo era posible que la novia de México se casara con un extranjero, porque era de origen puertorriqueño, Raúl Vale, ¿no? Y era un perfecto desconocido. Sí, era un imitador, era un buen comediante, pero hasta ahí, ¿no? Entonces Angélica, tan bonita y con tanta fama que tenía, pues como que era imposible que pudiéramos pensar que se había casado con este hombre.
¿Cómo fue, Benjamín, salir de esa zona de confort? O sea, entiendo, eres muy chico, eres muy niño, pero ¿cómo fue dejar la casa para irte a Nueva York, para irte a... ¿Cómo fue? Bueno, primero, no fue algo que yo planeé. Para mí fue una sorpresa. Y lo digo con mucha nostalgia porque pues sí extrañaba a mis papás. ¿Cuál niño de 6 años Sí, es que no está extraña las tradiciones, los nopales, los frijoles, la carne de puerco con chile, con guaches que yo comía en Ochistlán? Pero también a los niños de aquel entonces aspirábamos comernos una hamburguesa que escuchábamos. Imagínate, yo cuando regresé de los Estados Unidos, casi 4 años después, yo ya me sentía artista. Participé en un programa que se llamaba Nueva Generación Culé con Chabelo. Sí, O sea, Chabelo nomás era para lo que máximo. sepan los años que tiene Chabelo. Él tenía un programa y me gané un Castillo del Rey Arturo, que era increíble, y una dotación completa de todos los sabores de Kool-Aid, que era lo que te daban, ¿verdad? Costaba más caro el pasaje que el premio que me gané, pero salí en la televisión nacional. Con Chabelo. Entonces era importante. Luego gané un concurso, en la Ciudad de México, en Chapultepec. Y bueno, yo hacía mis esfuerzos. Mi padre siempre creyó en mí. Luego me apadrinó Lin May, imagínate nada más quién fue mi madrina. Lin May se presentaba en los palenques, en Calvillo, en Nochistlán, etcétera. Sí, a lo mejor si hubiera agarrado a Yuri, pues Yuri ya andaba con el osito panda. Pero acá a la señora le gritaban, y voy a decir una tontería, pero en lugar de gritarle que le cantara una canción, le gritaban ¡pelos! ¡Pelos! Yo pensé que era alguna mascota que tenía, pero como la señora bailaba, y entonces pues era a lo que iba la gente. Pero antes de Lin May yo cantaba. Entonces imagínate, pues la gente, así como esta risa que esbozaste, pues yo creo que se les hacía curioso que un niño de 10 años anduviera abriéndoles en el palenque. Luego después tuve un mejor padrinazgo, porque Julio Alemán fue mi padrino de primera comunión, cosa que lo quise muchísimo, y Alberto Vázquez. Entonces ya Alberto Vázquez me llevó como parte de su elenco en las giras que él hacía en los palenques. Porque los palenques, a pesar de lo pequeños que eran los pueblos, cada pueblito tenía su palenque, Sí, ¿verdad? la- Pequeños, los pero sí. gallos, Mira, yo me acuerdo ahora que fui presidente de la Feria de Fresnillo, nunca logré llevar a Juan Gabriel, y Juan Gabriel ya había ido a la Feria de Fresnillo hace muchos años. Vicente Fernández había ido a la Feria de Fresnillo. Y entonces, en aquellos entonces era mucho más práctico todo. Hacían una caravana y estaban en Villanueva, luego se venían a Fresnillo, y luego de Fresnillo a Zacatecas el mismo día. Empezaban a las 4 en Villanueva, terminaban a las 7 en Fresnillo y a las 10 acá. Y era muy, muy bonito porque los Tres Diamantes, los Panchos, los Tecolines, el Mariachi Vargas, María Victoria, era una caravana padrísima. Entre comediantes, Las Cúcaras, que yo me acuerdo porque era un niño, una comedia muy sana. Las Jilguerillas, que apenas estaban empezando, vaya, y que era música eminentemente popular. Entonces, si las Jilguerillas empezaban a las 4, terminaban de cantar y se iban a Fresnillo, y luego ya cantaban, y luego a las 10 acá. Era muy bonito, era muy cansado, pero fue como obtuve mis primeros sueldos. Yo ganaba 100 pesos de aquel entonces por día, cuando mi papá ganaba 9 o 10 pesos. Sí, era abismal la diferencia. Sí. Benjamín siempre supo siempre te gustó cantar, o sea, estabas convencido de que eso te gustaba, o en algún momento dijiste, no, esto no es lo mío, yo prefiero regresar a mi pueblo y vivir una vida de un niño La música ha sido normal. para mí un alimento no solamente de mi alma, sino de mi crecimiento personal. La nostalgia de acordarme, porque hoy que estoy viejo, me recuerdo cuando yo tenía 5 años y escuchaba a Lorenzo de Monteclaro cantar Ya vine de donde andaba, porque eran muy pocas las estaciones que llegaban con la frecuencia de AM de Guadalajara o de León a Nochistlán. Entonces, con esta nostalgia fui creciendo, por eso me encantó el tema de la música, y luego sabiendo que cantaba más o menos y que yo era bien aventadillo, de repente yo llegaba a las cantinas. Mi papá tenía una cantina, llegaba a la cantina de mi papá o de otras cantinas, y en Ochistlán, como a la gente le gusta mucho a la fecha sacar la banda y la tambora y el mariachi, llegaba el niño de 10 años y le decía, oiga señor, le canto una canción. Y me subían a las mesas y les cantaba, y sacaba mis 50 pesos o 100, y yo me llevaba a todos mis amiguillos a cenar. Entonces siempre fui muy proactivo en ese sentido. He tenido la fortuna de que desde niño empecé a ganar dinero.
no tuve muchas necesidades. Si yo necesitaba unos tenis, unos zapatos, un pantalón, me lo compré desde niño. Eso me hizo que al venirme a Zacatecas a los 17 años, yo ya había estudiado piano, técnica vocal, expresión corporal, y que eso me ha permitido hasta el día de hoy, que voy a cumplir dentro de pocos días 53 años, hacer un último disco. Al ratito te lo voy a mostrar, te voy a dar la primicia. Muchas gracias, Benjamín. Haces una pausa, regresas y haces una pausa musical, digamos, para meterte a estudiar Derecho. Sí. ¿O lo combinas? De hecho, lo combinaba porque finalmente, como me seguía gustando la vida bien, tuve que hacer un esfuerzo en estudiar y trabajar. Trabajaba en el juzgado tercero civil de la capital cuando estaba estudiando Derecho, pero los fines de semana amenizaba fiestas. Entonces fui muy popular porque en todas las fiestas, cumpleaños, bodas, 15 años, 3 años, bautizos, tenía un catálogo de clientes importantes porque soy pianista y soy tecladista. Entonces me fue muy muy bien, me iba mejor. Eso me dio la posibilidad de meterme a la grilla. Ahí fue donde me eché a perder porque empecé a dirigir al sindicato de músicos y lo dirigí por casi 9 años. Fui el líder sindical. Y bueno, siendo líder sindical te dan una posición. En aquel entonces el PRI era el único partido que realmente tenía el control en este país. Y a los sectores y organizaciones del partido les repartían las alcaldías. Y yo fui en aquel entonces en el 85... Fui síndico de la capital. En el 88 abandono el PRI, me voy a un movimiento social con Ricardo Monreal. Luego me dedico a hacer otras cosas. Pero finalmente dicen que el pájaro vuelve a su jaula. Sí. Y hoy, a mis 53 años, me siento muy orgulloso porque en la feria voy a presentar un disco junto con otros compañeros de aquí de Zacatecas que son muy buenos cantantes, en un homenaje a un hombre que se llamó José Manuel de Cervantes Mascorro, zacatecano. Muy joven, murió hace apenas casi un año, y vamos a recordar su muerte con música. Él fue mi director artístico y musical. Entonces, hoy que estoy aquí como presidente de la feria, pues escogimos un día adecuado, será el 7 de septiembre, para que su familia pueda venir. Él, entre otras cosas, Anabel, amigos, fue el director artístico, fue quien generó todo el concepto musical de lo que se da en el Gran Tlaxco, que es el salón principal o el teatro de Xcaret. Entonces, él hizo toda la música, hizo todo el proyecto, nace el parque junto con él, y bueno, fue la última gran obra, pero él le hizo arreglos a Mario Pintor, a Prisma, a Rosenda Bernal, a Beatriz Adriana. Él fue director artístico de la compañía de discos Pirles en aquel entonces, hacía trabajos para la RCA, componía canciones, estuvo en un grupo que se llamaba Super Gallo, luego Manhattan. Bueno, fue un hombre muy talentoso, pero que se fue hace 20 años de Zacatecas y que la gente lo olvidamos aparentemente, pero fue un pilar en la música para Benjamín Medrano. Y hoy, en un homenaje a él, estamos haciendo un disco. Benjamín, ¿también actúas o actuaste? Sí. Hay algunos pedacitos de películas de Antonio Aguilar. Sí. No sé en qué cantina están. En el 90, justo yo era muy amigo de don Antonio Aguilar, pero Mario Hernández, que era el director de cabecera de Antonio Aguilar, de todas sus películas, cuando menos de las últimas 40, era mi amigo. Teníamos un amigo en común y me dio oportunidad en algunas películas de salir, no como extra, porque luego nada más sales ahí sentado, fumándote un cigarro, tomándote una cerveza. No, aquí me dieron un diálogo en la película que se llama la más chistosa. Digo, todas eran chistosas, pero la que más relación tiene con Antonio Aguilar, porque cuando grita ¡ay, arriba Zacatecas! Y entonces la canción que más genera una atracción para los que nos gustaba escuchar a Antonio Aguilar era el chivo, porque sí hablaba que decía, hay chivos achivarrados, hijos del chivito aquel, ya mataron a su padre, pero queda el hijo de él, y hablaba de Zacatecas, y entonces fue una canción que la hizo película en el ocaso de su vida. Fue lo más bonito. Después de esa hizo Triste Recuerdo y luego falleció don Antonio. Entonces fue la penúltima película que hizo y dijo que nunca le había gustado hacer esa película porque no le gustaba la letra de la canción, ¿verdad? Hablaba de Aguascalientes y Zacatecas, esa canción. Dice que soy del mero Zacatecas, barrio de los Calaveras,
soy amigo de los hombres, pero no de los panteras, ¿no? Y no de los camiones. Y entonces era una canción muy significativa para él, pero no le gustaba la letra, entonces como que nunca quiso hacer la historia. Al final Mario Hernández decide que sí hacen la película, la escriben, le gusta el argumento que no tenía nada que ver con la letra de la canción y hacen un peliculón que a partir de ahí don Antonio Aguilar, te digo, ya en el ocaso de su vida, ya deteriorado de salud, hizo El hijo de Lamberto Quintero, Pepe apenas andaba ahí haciendo sus pininos, hizo Lamberto Quintero, y casi todos estos tienen parajes de Zacatecas. Y casualmente la cantina donde se hacía eso era un negocio mío. Entonces, por eso fue que me dieron ahí la oportunidad. Se llamaba La Toma. ¿Aquí en Zacatecas? Aquí en Zacatecas. ¿Dónde? En la avenida Juárez, al lado de la Plaza Juárez, que hoy es un hotel. Ajá. Ahí estaba La Toma. Entonces, Ya no, evidentemente ya no existe. Pues hace 20 años que la quitamos, más o menos. Sí. ¿Cómo fue, Benjamín, abrirse camino? No sé si la fórmula o el secreto, no creo que exista una fórmula como tal, pero ¿cómo fue abrirse camino en un mundo y sobre todo conviviendo con los grandes? ¿Cómo fue abrirse, mostrar el talento que tenías? ¿Cómo fue abrirse? En aquel entonces no era tan fácil como hoy, que cualquier niño que lo subes en las redes sociales y que tiene talento, lo puedes hacer hiper famosísimo, ¿no? O en un blog. Hoy hay niños que hasta para recitar o para cantar. Sí, claro. En aquel entonces era muy, muy, muy reducido. Vaya, había programas de televisión como siempre en domingo, que era lo que generaba la posibilidad de la creación de los artistas que hoy están consagrados, como Thalía, como los Timbiriches, como quien tú me digas, hoy de los artistas de aquel entonces, todos pasaron por ese programa. Pero casualmente no había niños. Por eso había festivales como el Juguemos a Cantar y otras cosas que esta empresa televisiva generaba para después explotar a los niños, porque era una fuente de explotación. De ahí surge La Trevi y todas las demás. Sergio Andrade, que era director artístico, que era productor, pues él no solamente agarraba chiquitas de 15 años, ¿verdad? Se las llevaba y se las secuestraba y todo aquello. Ante esa situación, que sí fue un verdadero escándalo nacional, fue cuando mis padres deciden que pues hay que recoger a sus muchachitos, ¿verdad? Porque no podrían saber qué pasaba. Fue difícil, pero también se les hacía curioso, y digo esta palabra de curioso no en un tema discriminatorio hacia mí mismo, sino que ellos veían que cómo es posible que niños con talento, sin una educación, porque nosotros no teníamos la voz educada, vaya, era un tema natural que me enseñé a cantar, y ya con un don que Dios me dio, porque yo no sabía ni leer ni escribir, menos sabía solfear, ¿no? Pero bueno, las raíces de mi familia, hay músicos, y esto ha generado que pues hoy en día mis sobrinitos, ellos iban a la escuela de música. Mira, tengo una sobrinita de 9 años de edad, Valeria, la hija de Lupita, ya toca el piano. Tengo otro sobrinito, hermano de ella, que tiene 11 años y que toca la guitarra y el violín. Tengo otra sobrinita que tiene 15 años que también lo toca. Tengo un sobrino que vive en Estados Unidos, o vive en Fresnillo, que toca la trompeta. Entonces mis hermanos les han inculcado en este momento. Pero en aquel entonces éramos tan pobres que no teníamos ni tiempo. Pero a mi regreso de Estados Unidos, mi papá puso una norma en la familia. Todos los hombres al solfeo a las 4 y las mujeres al corte. Entonces eran las dos únicas actividades que teníamos en Nochistlán. Si eras varón, tenías que ir al solfeo. Y estudiabas guitarra, solfeo. Entonces me aprendí de memoria los métodos de Hilarión Eslava. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi. Pero como un niño tan chiquito se enseña y memoriza, pero no precisamente porque tengas la capacidad de leer la música, sino porque era más fácil desarrollar el oído. Yo estuve en Estados Unidos cuando tenía 5 años y medio, y cuando me vine yo ya hablaba perfectamente el inglés. No sabía ni de qué se trataba, pero lo escuchaba. No lo sabía escribir. Tenía problemas para leer en español y en inglés. Entonces fue una transición complicada, difícil. De ahí me hice amigo a Juan Gabriel. De ahí me hice amigo al Buki. De ahí me hice amigo a Joan Sebastián. De ahí me hice amigo a las grandes estrellas y luminarias que en su momento me ayudaron. El Buki, el propio Joan Sebastián. Cuando yo hice la feria hace 20 años de Nayarit, eran estrellas y me ayudaron. Juan Gabriel me dio dinero para que me ayudara
cuando yo fui candidato a presidente municipal de Fresnillo, porque me regaló una actuación. Le dije, no puedes ir, Alberto, porque si vas voy a rebasar los topes de campaña. Sí. Y me dio dinero muy generoso. Entonces nos veíamos con mucho cariño, y por eso, y con nostalgia y con tristeza, pues veo cómo muchos se han ido alejando. Sí. Joan Sebastián quedó un disco pendiente que me estaba produciendo. Y es que como yo ya no me decidía entre si le iba a entrar a la cuestión artística o a lo político, o qué iba a hacer, yo tuve una gran decepción cuando yo gané Valores Juveniles Bacardí, porque entramos al grupo de los 100, y a partir de ahí ves cómo escogen. Yo conocí a Mijares, cuando Ana Gabriel, cuando todos ellos pasamos por este mismo proceso. Sí. El tema es que no es que me faltara talento, me faltaba dinero. Yo no tenía dinero para estar en la Ciudad de México. Es un asunto de lana. Yo no estaba, Mijares no era guapo, pero ahí había gente con mucho talento que hoy en día son artistas importantes y consolidados, consagrados, pero que también les costó mucho trabajo. Yo no padecí los problemas, y qué bueno, no soy rico, no soy millonario como Yuri, pero tampoco tuve que padecer y hablar de que me drogaba y que me violaban, y que me metía con 80 hombres. Vaya, qué bueno que no pasó eso, porque si no, hoy estaría platicando de cuántas veces estuve recluido, cuántas veces me regeneré, cuántas veces me desintoxicaron. Y no, somos de rancho, somos de pueblo, vivimos en esta hermosa ciudad donde nuestro único vicio es tomarnos una cerveza de vez en cuando y disfrutar de la belleza de nuestra ciudad. ¿Cómo es? Combinabas el asunto de la música, pero también estabas un poquito metido ya en la grilla, en la política. ¿Cómo es que Benjamín decide combinar? Porque de alguna manera lo sigues combinando, el tema de negocios, música, pero también en este tema de la política. Bueno, si yo era el secretario general del sindicato, pues entonces yo tenía prioridad en algunas cosas, en algunos contratos. En aquel entonces, Anabel, amigos, yo manejaba todos los contratos colectivos de trabajo que había de los músicos. Hoy ya no hay ni uno solo. La zona de tolerancia había 10 lugares donde se tocaba música en vivo todos los días. Todos los hoteles tenían bares donde había música en vivo. Sí, tenían como el salón. Sí. Que mira, fueron muy famosos en los 70. El Aristos tenía los colorines. Sí. El Howard Johnson Gallery, hoy se llama Rollo de la Plata. Se llamaba, el Grillo era la discoteca, pero se llamaba Los Gorgoritos, ¿verdad? El Hotel Plaza tenía su lugar. El hotel... Es que no había tantos hoteles, era el Aristos, el Calinda, el Plaza. No existía el Quinta Real, ni existía el María Cristina, sí existía lo que es hoy el Emporio. Entonces todos, ahí había forma de que los músicos ejecutantes tocáramos. Entonces, como a mí no me gustaba estar atado a un hotel jueves, viernes y sábado por 200 pesos, mejor cobraba 1,000 en cada actuación y te amenizaba la fiesta completa. Sí. Y como yo era el líder del sindicato, pues tenía forma de escoger. Y además de cada cuota que yo cobraba por los músicos, pues ahí me pagaban mi sueldo. Y entonces fui haciendo amigos, me meten a la política. Te digo, cuando yo fui síndico municipal era el Güero Maldonado el presidente municipal. Fue de hecho el último presidente priista que hubo en esa primera época, porque luego ganó Magdalena Núñez por el PRD, ¿verdad? Cuando ya Monreal entra en el 98. Entonces yo le entregué como síndico a Jorge Fajardo en su momento. Hicimos la entrega-recepción de los documentos. Y de ahí surge, y además es algo que combina muy padre. Mira, yo tengo muchos amigos políticos y he tenido la suerte y la fortuna de que en una noche de copas con una guitarra he logrado más amistad que los que han hecho carrera política. Te pongo un ejemplo, César Camacho, Emilio Gamboa y esos grandes íconos del PRI que eran los que manejaban los congresos durante mucho tiempo. A mí me abrieron las puertas solo de oírme cantar, ¿no? O sea, yo era diputado federal igual que todos, pero a partir de la amistad y de aquella noche de copas, entonces empiezan a ubicarte. Y a veces le hablo a Emilio y don Emilio, ¿cómo está? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Benja? Oye, ¿cuándo nos echamos una canción? No decían, oye, este es un gran legislador, no, este canta bonito. O sea, no les importaba, porque los legisladores nos hacemos dependiendo de tu coordinador. Sí, sin duda. Sí. Ese coordinador, ¿no? A partir de ahí cambió mi vida en la política. Te voy a decir por qué. Durante 3 años que fui diputado federal, solamente 6 veces subí a tribuna. Solamente 6 veces, una vez por cada periodo ordinario. Pero estuve en la permanente
con César Camacho y con Emilio de coordinadores, y subí 43 veces en el Senado de la República. Entonces te dan juego político. Sí, te dan plataforma, Sí. claro. Entonces yo hablaba, estaba ahí 43 veces en la tribuna del Senado. Bueno, pues me llena de mucho orgullo decirlo, pero no es que yo fuera muy listo. Lo que pasa es que éramos menos y tenía yo el visto bueno de mis coordinadores. No, pero también se requiere inteligencia para eso, tampoco es fácil. Y ahí fue como nos dieron la posibilidad. Pero entonces la música me ha hecho el favor de abrirme puertas que yo tenía absolutamente cerradas. A veces dicen que una sonrisa y una canción te abren las ventanas del alma. Si te gusta este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales para que más personas conozcan y aprendan de las experiencias. También te puedes suscribir en Spotify y en YouTube. Nos encuentras como Al Mal Paso, Dale Ideas. Eso es cierto. ¿Consideras, Benjamín, que Benjamín Medrano ya es una marca? Es decir, cuando Benjamín Medrano es presidente municipal de Fresnillo o cuando anuncian aquí en Zacatecas que Benjamín viene para la feria, es así que, ok, va a hacer cosas interesantes. ¿Pudieras considerarte ya como una marca? Yo creo que sí. O sea, que tenga un sello de calidad, digamos. Soy de los que siempre se quejaban de que no me gustaba que me dijeran Benjamín Medrano. Porque yo también tuve madre, ¿verdad? Entonces me llamo Benjamín Medrano Quesada. Pero luego, cuando ya empezamos a ver el tema del marketing político y el posicionamiento y estas cosas maravillosas que ustedes describen perfectamente hasta en una entrevista, cuando hablas de Benjamín Medrano hablas de una historia y hablas de una marca. Para bien y para mal, porque hay quien dice Benjamín Medrano, sí, ese que habló de las madres solteras. Benjamín Medrano, sí, ese güey que se robó no sé cuántos millones de Fresnillo. O Benjamín Medrano, no, es que podrá ser un raterazo, pero es buenísimo para organizar ferias. Es el mejor. Entonces, bueno, es una marca que vas creando, que vas generando. Y yo lo único que me han servido cada plataforma de mi vida, cada espacio que yo he tenido, lo he aprovechado al 1000 para que sepan que Benjamín Medrano ha sido bueno en todo y ha dado resultados en todo. Cuando fui diputado fui el más comprometido, me comprometí, hice las cosas como las tenía que hacer, gané una campaña. El hecho de haber perdido la última campaña en Fresnillo no obedece ni a la falta de mi capacidad, ni a que la gente ya no me quería. Y lo digo con toda responsabilidad. Lo digo porque la gente quería cobrarle una factura al PRI que finalmente le cobró. Hoy no sé cuánta de esa gente ya se decepcionó por lo que votó, pero traíamos una lápida muy grande. Y digo lápida porque estábamos hablando de que estábamos ya en el ocaso, en la parte final del partido, que o se renueva el partido o se refunda o se refunde. Entonces sí era complicado. Yo traía el peso de un PRI desgastado. Sí. Yo no era el candidato natural, era José Haro. José decide no ir por cuestiones personales y por diferencias con el partido. Me lanzan a mí. Creo que la única muestra de lealtad que he dado al gobernador y al partido en su momento fue aceptar una derrota anticipada. El señalamiento público de la gente que refería no has regresado, no cumpliste, te robaste, porque esa fue la propaganda que me habían hecho, pero también me dio la oportunidad de ser candidato, aunque haya perdido, de regresar con muchos, a abrazarlos, a decirles que ahí estaba, logré otra vez un buen número de votos, no gané, pero a veces hasta perdiendo se gana. Hoy gracias a eso estoy aquí, hoy la gente alberga una esperanza importante de que dado mi conocimiento de la música, he generado un programa que está seccionado o que está perfectamente elaborado para que los jóvenes, los adultos mayores, la gente del rancho, la gente del pueblo, la de la ciudad, con este tipo de segmentos, como le llaman de manera elegante, pues nosotros podamos dar a toda la gente un poquito de alegría. Benjamín, quisiera detenerme un poco en este tema cuando estabas en Fresnillo, que vienen todas esas críticas. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo era llegar a tu casa y decir, chin, abrir redes sociales o los comentarios de columnistas, etcétera? ¿Cómo lo viviste? Pero sobre todo, ¿cómo lo superé? Para adelante? Mira, o sea, te veías al espejo y ¿qué decías? En la vida, yo no he matado a nadie como para poder sentir no solamente la fuerza del pecado y a lo mejor la penitencia que vas a llevar es no salir. Todos cometemos errores.
Todos cometemos errores, en la vida hemos cometido errores, cuando amas, cuando dejas de amar, cuando colgaste con tu novio por una tontería. Aquí hubo 2 errores que yo cometí, que asumo con mucha responsabilidad, pero que no comparto la forma tan cruel como fui tratado. Primero, ¿por qué fui tratado de esa manera? Hubo quien dijo, cuando filtraron un video, que yo había regañado a la gente porque no fueron a un meeting. Sí, de acuerdo. Yo sí les regañé, pero no regañé a la gente del pueblo. Regañé a los líderes, ¿verdad? Pero acuérdate que pues era del PRI y tenían que buscarme algo para madrearme, ¿verdad? Para golpearme. Y entonces yo les dije que si no les daba pena, que si no hubiera sido porque los de Mariana venían acompañándome, pues esa comunidad que era la más grande del municipio, pues estaría solo el meeting. Y entonces sí cometí un error, ahí sí, en reprochar, ¿verdad? Diciendo, porque primero era mi obligación haberlos atendido. Todo lo que les dije se los había dado, pero cuando estás como funcionario no tienes que condicionar. Ahí fue mi error, ahí es donde yo acepto. Oigan, ¿cómo es posible que si este pueblo es el que más pavimento le he dado, más drenaje, no hay nadie? ¿Verdad? Error como político. Y fue muy caro el precio que pagué porque a nivel nacional me tundieron y me dijeron, el más grave es cuando ya te metes con un sentimiento de pertenencia. Cuando yo dije textual, cuando me pregunta a mí un reportero y me dice, Benjamín, ¿qué opinas? Veníamos del informe de la doctora Cristina. ¿Qué opinas de que suban o no, que deban subir o no la penalización o la penalidad en el Código Penal de los pequeños infractores o de los jóvenes infractores? Yo dije que no bastaba con subir la penalidad, que era mejor, pero yo no podía hablar del gobierno del estado ni el federal y decir, pues estamos bien jodidos porque no hay programas para jóvenes, ni para niños, ni para madres solteras, porque les vale un bledo, ¿verdad? Yo pude haberlo dicho, pero yo fui muy elegante y despisté la situación y dije, creo que no es subiendo la penalidad. Dije, porque hay quienes potencialmente se hacen delincuentes porque provienen de una madre soltera que trabaja todo el día, que los deja solos, y ese niño sale o nace o crece, mejor bien dicho, con resentimientos ante la sociedad. Y eso no lo digo yo, Anabel, lo dice las estadísticas. Hoy en día el 90% de los menores que están recluidos, ¿verdad? Provienen de una familia disfuncional. Y no porque sean hijos de madre soltera son delincuentes. No son delincuentes porque la madre soltera, o la mamá sola, o la madre jefa de familia, nadie considera el esfuerzo que hace para ir a trabajar y el dolor que siente y de que deja a sus hijos. Pero también ha habido madres que han sido tema, ¿verdad? Que la dejan con el abuelo o que simple y sencillamente prefieren irse con un pelado que atender a sus hijos. Pero yo nunca generalicé. Y entonces se hace... Yo era del PRI, fíjate, el PRI en aquel entonces tan desgastado con Peña Nieto. Hoy ya una de las candidatas a dirigir el PRI dice que metería a la cárcel a Peña Nieto, no solo lo expulsaría. Digo, qué grave. Entonces, ¿dónde queda la disciplina, la lealtad, toda aquella parafernalia de la que hablamos en el partido? Porque hoy la solidaridad y la lealtad a tu partido que te dio la posibilidad de ser diputado federal, senador de la República, gobernador de un estado, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo digo por Ivonne Ortega, que me decepciona perfectamente hoy sus comentarios como priista, porque pareciera que el pleito es entre nosotros. El pleito es contra los de Morena y contra los del PAN y contra los demás, pero no contra los propios priistas. Es cuando entonces nosotros, ante el desgaste nacional que traíamos, yo fui un objeto de burla, de escarnio, y muchos apostaron con lana en las redes sociales propiamente para decir, este hijo de su ¿verdad? Y mucha gente se sintió ofendida porque entonces se escuchó solo lo que mediáticamente se dijo. Yo nunca dije que las madres solteras engendraban hijos delincuentes. Yo nunca dije que todos los delincuentes de este país eran hijos de madres solteras. Y hubo muchas madres solteras que me escribían y me decían, mira, hijo de tu pinche madre, yo soy madre soltera y tengo 3 hijos y mis 3 hijos ninguno ha estado en la cárcel y tú desviado sexual, maricón, hijo de tu... Entonces sí fue complicado, pero mira, gracias a Dios, yo sé que cometí un error, pero no fue jamás mi intención. Pedí una disculpa pública, no fue suficiente, y el más alto honor que tengo es haber estado en la más alta tribuna de la nación y pedí perdón a todas las mujeres de este país que hubieran sentido que de mi parte, con ese error, las haya ofendido. ¿Cómo
Muchos no tienen, y vaya, que me han criticado porque yo soy homosexual. Y muchos creen que por ser hombres, o la hombría se lleva entre las piernas, y creen que por eso pueden decir una serie de pendejadas y de boberías. No, yo tuve la suficiente hombría para que en la máxima tribuna pedir perdón a la gente. Porque a mí me enseñaron a pedir perdón. El perdón es lo que me tiene liberado, es lo que no me hace estar angustiado, es lo que me hace ser inmensamente feliz y no vivir con frustraciones. Hoy pocas gentes todavía se acuerdan de ese pasado. Sí. Hoy hay más gente que me reconoce que estaba bonita la feria, que si aquello. Pero sí hay gente que de repente me dice, oiga, usted fue el que dijo. Porque una vez en el aeropuerto me agredieron, A ver, hijo de la chingada, ¿tú qué dices de las madres solteras? Y casi me sacan por otro lado, ¿no? Porque bueno, fue un tema nacional que no me daba oportunidad de explicarle a una por una este tema. En este tema en específico, Benjamín, mucha gente ha pasado por esa, digamos, como santa inquisición digital, con esta violencia cruel, porque verdaderamente es muy cruel. Sí son declaraciones sacadas de contexto, sí lo hacen con la finalidad de lastimar no nada más una carrera política, sino de lastimar de manera personal y de lastimar de manera emocional. Muchas mujeres, muchos hombres han pasado por eso. Muchos se han suicidado. Porque no aguantan la presión de la sociedad. No aguantan la presión. Twitter, Facebook están, o sea, el odio ahí está muy fuerte. ¿Qué le dirías tú a la gente que está pasando, desde políticos hasta las chavas, con este asunto de la pornovenganza, que afortunadamente ya es y fue un tema, ilegal? No sé si te supiste eso, pero yo fui quien promovió esa iniciativa de la pornovenganza. Exacto. Entonces, ¿cómo enfrentar esos momentos y cómo salir y decir, a ver, aquí estoy, sí, voy a ofrecer disculpas y lo voy a hacer de corazón, o perdón? ¿Qué le dirías a esa gente que ha sufrido de violencia digital para salir adelante? Porque Benjamín está cañón. No, déjame decirte que no fue fácil. Digo, fueron 2 días de mucha reflexión, encerrado en mi casa. Me daba vergüenza salir, que me señalaran, que me vieran, porque en todos los noticieros nacionales me hicieron garras. Y no solo eso. Ellos, como tenían tiempo limitado, pues nomás dijeron, el pendejo del diputado del PRI, Benjamín Medrano, dijo, porque así lo dijeron muchos, Chumel, otros que son unos verdaderos inquisidores al momento de dar las noticias. Pero eso no era todo. En mis redes sociales, y no los he borrado, porque cada ofensa es como cuando te dicen que el veneno que no te mata te genera la posibilidad de protegerte, ¿no? Dicen que el veneno que no te mata te ¿cómo se dice? Sí, lo que te deja inmune, ¿verdad? Ajá. Entonces, gracias a Dios, yo quisiera comentarles a toda esta gente que ha sufrido este tipo de violencia. Primero, yo soy creyente, creo en Dios, he sido un buen católico, lo digo porque profeso esta religión. No estoy de acuerdo a veces con declaraciones que la propia iglesia hace, donde también nos lesiona y donde a veces olvidan que este es un acto de fe, que la religión, cualquiera que sea, es un acto de fe personalísima de tu decisión y de tu formación, pero que nada tiene que ver con tus derechos, ¿verdad? Yo les diría a toda esta gente que ha sufrido de violencia, primero, que no se desesperen, que busquen ayuda, que alguien los abrace, que profesionalmente les dé con capacidad de tratar de olvidar momentos tan complicados y tan difíciles. A mí, cuando fui candidato a presidente municipal en esta última, todavía me sacaron una foto de cuando me estaba besando con un novio, que por cierto estaba muy guapo. Yo no sé si eso les dio el coraje, pero fue de hace 10 años la foto. Vaya, yo lo único que estoy dando es amor. Es peor salir con una pistola violentando la sociedad, o decir que tenía, como muchos, una señora, una esposa, 2 hijos y 3 amantes y un hijo con otra. Eso es peor, y la sociedad parece que lo ve como muy normal. Fíjate. Sí, pero no te puedes estar con un hombre o con una mujer. Porque, no, pues entonces generas urticaria, ¿verdad? Sí, el otro día el consejo de los obispos y de los pastores hizo declaraciones, para mi punto de vista, desafortunadas, porque que no saben que viven en un estado de derecho, y que ellos, como dueños de su voluntad, y que ejercen un derecho para elegir lo que hacen, ¿verdad? Porque hay quienes andan como profetas
diciendo, supuestamente hablando bien del amor, y lo que hacen es discriminar y generar odio en la sociedad. Porque al señalarnos como diferentes o desiguales, generan odio. Y yo voy a la iglesia a hablar, a escuchar la palabra de Dios y de escuchar que Dios es amor y que la Biblia lo dice. Me sé en el artículo, no, como dice, en el versículo, hasta había un cántico ahí, Dios es amor, la Biblia lo dice, San Pablo lo repite en el versículo 4. ¿Qué? En la primera de Juan, ¿no? Versículo. Hay un salmo donde dice en el capítulo 8, versículo 4, primera de Juan. Ya me acordé. Entonces, si Dios es amor, pues todos tenemos que dar amor, porque además Dios dijo que tienes que amar a tus semejantes, amar a Dios y amar a tus semejantes. Luego ya vemos quién decimos de broma, amarás a Dios sobre todas las cosas, o amaos los unos a los otros. Yo decía, amaos los unos sobre los otros, que eso era más rico, ¿verdad? Pero el chiste es que hablar de amor, hablar de comprensión, eso es lo mejor. Yo quiero aprovechar este espacio porque hay mucha gente que me ha ayudado en mi formación personal. No es fácil tener una vida como la tuve. No es fácil que ante tanto desaseo que hay, tanta hipocresía en la propia sociedad. Pero sí hay gente que me ha ayudado. He hecho algunos cursos por llamarle cursos, ¿no? Pero algunos ejercicios que han llenado mi vida de satisfacción. Mira, hice el paso 4 y el cuarto y el quinto paso. Hice la experiencia en aquel entonces. Y luego me fui a Morelia. Y luego hice algunas cosas, unos encuentros religiosos que también me ayudaron mucho. Vaya, entonces, si no, ahorita sería un alcohólico, Anabel. Sería un drogadicto. Mira, con lana, con poder. Y donde me desarrollo, no, hombre, mija, trajera... No, varias cosas. Y gracias a Dios, no, mira, ni estoy enfermo. Me conservo bien, como bien, duermo más o menos ahorita por tanta presión. Hay quienes me han señalado de que me robé no sé cuánto. Nadie de los que me han señalado han comprobado nada. No hay una sola denuncia penal en mi contra. Fue porque finalmente, pues ellos, los que me acusaban, estaban cumpliendo también con una obligación partidista. Y hoy somos, como siempre, amigos, ¿no? Benjamín, ¿cómo llegas a la Feria Nacional de Zacatecas y cómo te escribes los objetivos o cuál es la idea que tenías, hacia dónde querías llevar la feria y si lo lograste? Digo, ahorita ya sabemos el cartel, obviamente, ahorita que veníamos en camino decía, es que Benjamín es el hombre del momento aquí en Zacatecas, es el hombre del momento porque viene Ricky Martin, porque viene Enrique Iglesias, sobre todo por Ricky Martin. ¿Cómo te planteaste la visión o hacia dónde querías llevar la feria y cómo lo fuiste cumpliendo? El gobernador, tal como ese nombramiento, un mes después de que se acabó la feria del año pasado, me nombró. Yo venía de una derrota electoral y a lo mejor fue la forma de que el amigo, porque el gobernador es mi amigo, quiso invitarme a sentirme menos mal o a tratar de que ese duelo que yo traía por haber perdido y como ya habían tomado protesta los diputados y los senadores y los alcaldes, tú recordarás, Anabel, y si no te recuerdo a ti y a tu amable público, que yo estaba en la lista número 1 de las plurinominales para diputado y por un acto, primero, de bondad de mi parte, con un acto de lealtad al gobernador y a mi partido, renuncié para ser candidato a alcalde, cuando yo ya era diputado propiamente, ¿verdad? Entonces, quizás el gobernador, porque me invitó a ser parte de su gabinete y le dije que no, que le agradecía mucho. La verdad es que yo ya quería descansar un poquito. Entonces me dijo, oye, Benja, ¿y por qué no me ayudas con la feria? Ah, caray, no. Sí. Eso sí me gusta. Eso sí, exacto. Eso sí. ¿Sabes por qué? Porque la feria me ha hecho olvidar los capítulos amargos de mi vida, los tropiezos que como político se dan. Y en la feria es la cara bonita del gobierno en este momento. Solo noticias buenas damos, ¿verdad? Sí. Solo diversión, esparcimiento, gratuidad, etcétera. Entonces, pues a la gente le gusta. Hoy, después de mucho que yo no estaba en medios, todos los días se habla de Benjamín, se habla de la feria. Del momento.
Y ¿sabes qué, Anabel? Creo que la gente habla bien. Sí. Hoy habla bien la gente de la feria, del posicionamiento que tiene la feria y naturalmente del creador de esta feria. Porque sin menospreciar las ferias anteriores que tenían su estilo personal, no se dedicaban a esto por completo. Y yo tengo desde octubre planeando, haciendo, con menos recursos que el año pasado. Son 28 millones de pesos menos lo que se van a gastar este año, pero que afortunadamente hoy tengo una feria muy bien hecha, muy publicitada, muy señalada ya. Hoy cualquier zacatecano se siente orgulloso de su feria y es el primer promotor de la feria, y eso nos ayuda mucho porque... Perdón que te interrumpa, Benjamín. Es que dices un tema que se me hace muy interesante. ¿Cómo lograr calidad con menos presupuesto? Bueno, pues hay que ser muy listos. A ver, para empezar, yo no soy el dueño del palenque. Sí. El palenque el año pasado perdió 14 millones de pesos. Porque trajeron a Alejandro Fernández y trajeron a Mijares. Sí, son muy buenos, pero ya no venden. Entonces no conocen el mercado de Zacatecas. ¿Quién va a pagar 3,000 pesos por ir a ver a Alejandro Fernández? No. Nadie. Zacatecas, no porque no sea un buen artista, es mi ídolo, es el que mejor canta, es el que más estampa tiene. Pero no se paga ese dinero en Zacatecas. Entonces yo hice ese análisis, invité a 5 gentes a que hagan el palenque. Julián Álvarez es su propio empresario. ¿Cuál era la condición? Que va a ir a cantar a Fresnillo y que allá sí le van a pagar. Pues que vaya. Si aquí llegara a perder, pues es su bronca. Pero es el que más está vendiendo. Sí. Chuy Lizárraga, ya casi terminan los boletos. Él también va a estar el día 2 allá, gratis en el Teatro del Pueblo. Y aquí va a estar el día 7. O sea, 5 días después podrías decir, oye, ¿cómo es posible? Qué falto de ética. No, porque ahí es gratis y él es el empresario. Entonces no tengo ningún problema. Javier Acuña, que es un empresario que trae obras de teatro y que le ha metido mucho, hoy se animó y se aventó con Carlos Rivera y Marisela y Napoleón. Y mira, con Carlos Rivera terminó los boletos, con Napoleón y Marisela ahí va. Sí, entonces va a ser un éxito la feria porque son segmentos de gente que ya no iban al palenque. Y Marisela tiene su público, Napoleón tiene su público y le va a ir bien a Javier Acuña. Otro empresario radiofónico, a través de los grupos o de la música regional mexicana, ellos vienen a un porcentaje de la taquilla, entonces no pierde nadie y con el porcentaje que le dan le pagan su publicidad. ¿Qué me hace gastar menos? Porque yo ya no pago. Dios te cuenta, estaban transmitiendo a control remoto desde mi oficina de esta empresa que trae a los artistas y me parece muy bien porque no es un acto delictivo, no le estás robando a nadie y evitas gastarte al menos esos 14 millones de pesos que perdieron. Costó 30 y tantos el palenque. Pero 15 sí rescataron y 15 no. Entonces, en lugar de perder 15 millones, pues con esos 15 millones, ¿verdad? Yo contrato a Ricky Martin, contrato a Ozuna, contrato a Enrique Iglesias, contrato a Nati Natasha. ¿Sabías tú que, por ejemplo, Nati Natasha es más barata que la banda del Recodo o los Recoditos? A pesar de... Bueno, es un hitazo, pero fíjate cómo ponemos a Zacatecas en otro nivel. Cuando las bandas estas, aunque son muy buenas, están en las mismas ferias, todos los artistas. Calibre 50, El Recodo, Recoditos, Los Tucanes, estuvieron en el Congreso Charro, lo estuvieron en diciembre en Guadalupe, estuvieron en febrero en Sombrerete, estuvieron en abril en Jerez, están en agosto en Fresnillo. Pues yo ya para qué los quiero. Ese mercado no me interesa. Me interesa expandirme. Pues el que quiera ver al Recodo, pues que vaya a Fresnillo. Con mucho gusto allá los esperamos. Los que quieran venir a ver a Nati Natasha, te dan una plataforma, porque el pool de prensa que trae cada artista internacional, y son 14, no es uno. Sí, me imagino. Además, como son mis amigos los promotores, yo no necesito gastar tanto dinero en traerlos de Europa. Viene Il Bolo a Zacatecas. Nunca había venido, a lo mejor era para que viniera al Festival Cultural, pero no había venido, y menos a la feria. Pero un día antes están en el Auditorio Nacional, entonces ya pagaron sus gastos. Entonces, ahí me los traigo. Babasónicos está conmigo y al día siguiente está en Torreón y al día siguiente está en la Ciudad de México. Raúl Di Blasio viene de Miami, toca aquí en Zacatecas y al día siguiente toca en Aguascalientes. Entonces hay que tener los contactos suficientes para generar menos gastos y menos costos, no porque tengas la lana aquí del gobierno te la gastes, pero nunca habíamos tenido tantos patrocinadores como hoy. Entonces esos 28 millones que el gobierno ya no nos va a dar, pues yo los tengo que buscar, y la Corona nos dio 13,
la Coca-Cola 2, en lugar de 8 millones que se comercializaba, y lo digo abiertamente porque esto es dinero público que se gasta. Sí, es dinero Los 8 millones que ciudad. sacaron de la venta de los puestos o de los expositores, hoy van a ser 16, o sea, el 100% más. Hoy hay más expectativa por venir a Zacatecas. Sí. Hoy los hoteleros están contentos porque Zacatecas, en una temporada baja como es septiembre, ya tienen los hoteles casi llenos. Sí. Hoy los particulares que rentan por Airbnb sus habitaciones, sus departamentos, están llenos. Hoy las agencias de viajes, los vuelos están llenos. Entonces le generas a Zacatecas otra posibilidad. ¿Por qué vender los boletos con 2 meses de anticipación? 55 días antes de que empiece la feria, ya la gente ya tiene los boletos. ¿Por qué? Pues porque ese es un sentido de pertenencia y yo voy a ir a la feria. Y hay otras gentes como las que estás viendo pasar que vienen a pagar sus boletos a 3 quincenas y no necesariamente tenían que ser empleados de gobierno. Porque antes solo los empleados de gobierno tenían esa posibilidad. Hoy no, hoy cualquiera viene, deja su abono y cada 15 días a 3 quincenas les dimos esa posibilidad. Eso nos garantiza que el palenque estará lleno. Luego los conciertos con causa, que son muy buenos, me dicen, oye, ¿por qué no cambias a Ricky Martin? ¿No crees que Ricky Martin vaya a ser la sensación? Y pues yo quiero decirte que sí lo sé. Estamos acotados solo a 20,000 lugares, 20,000 boletos que se van a vender. ¿Sí? Va a caber un alfiler 20,000 gentes que van a venir, pero casualmente Ricky Martin no es el que me preocupa, fíjate. Ricky Martin es un lunes, cuando ya la feria se terminó, podemos poner pantallas en la parte de la explanada también, por si viniera más gente. Yo les recomiendo que el que no tenga boleto ni venga. Que mejor compre su boleto. Pero ¿sabes qué día va a estar más difícil y ni siquiera lo has visualizado? Es mucho más famoso en este momento Ozuna que Ricky Martin. Sí, Ozuna también. O Steve Aoki que Ricky Martin. Ricky Martin es multigeneracional porque cuando tú y yo teníamos 20 años, Ricky Martin ya era artista. Enrique Iglesias ya era artista. Pero los artistas del momento son Ozuna, Nati Natasha. Hay un chavito que se llama Ruggero Pasquarelli que yo no sabía ni quién era. Y le pregunté a mi sobrinita que qué le parecía el programa, que a quién iba a venir a ver. Dijo, a Nati Natasha, a Ozuna y a Ruggero Pasquarelli. Le dije, ¿y ese quién es? Tío, es el que sale en Sol y Luna. Sol Luna. Sol Luna es una serie de Disney. Y entonces él es el estelar. Entonces la gente, yo no sabía ni siquiera que cantaba. Yo sí lo vi en el programa, pero no tenía ni idea de quién era. Ese es. Y entonces pregúntale a todos los chavitos de 10 o de 9 o de 11 y saben quién es Ruggero Pasquarelli. Entonces hoy tenemos la fortuna de tener muchos artistas internacionales que van a hacer con estos segmentos que hicimos de gente. Hay quienes, como a mí, nos gusta Los Enanitos Verdes, o los 50 años del Tri, o los 30 años de Café Tacuba, que es un hipergrupazazazo, y que ya no hacen teatros del pueblo. Porque casualmente, amiga querida, tú ve todos los teatros del pueblo de este país y no vas a ver a Café Tacuba, porque nada más hace festivales. No has visto a Ricky Martin en ningún teatro del pueblo del país. No has visto a Enrique Iglesias en ningún teatro del pueblo del país. Y menos gratis como aquí. Sí. No has visto a Steve Aoki más que en festivales que hacen en Coachella, en Europa, o en la Playa Mamitas en Cancún, o en Los Cabos, donde te cobran 3,500 pesos la entrada, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia de esta feria. Esto es lo atractivo. Esto es lo que generosamente Benjamín, con menos recurso pero con más tiempo, ha hecho posible. Hay quienes me decían, oye, ¿y cómo le pagaste a Ricky Martin $850,000 que cobra? No es cierto, ni me cobró 850,000. Puede ser que sí los cobre en Berlín o en otros lados. Ricky, desde aquí le agradezco mucho y él seguramente lo hará porque hay un gran compromiso. Ricky recuerda con mucho cariño cuando él conoció Zacatecas, cuando estaba en una agrupación que se llamaba Muñecos de Papel, y que vino a grabar un programa de Siempre en Domingo. Fue nomás cuando conoció Zacatecas. Cuando nosotros le explicamos que eran conciertos con causa para niños con cáncer, niños Down, niños ciegos o débiles visuales, niños que han sido agredidos, personas que no tienen para pagar su hemodiálisis y todo esto que promueve el DIF a través de las diferentes asociaciones civiles, no solamente lloró y dijo que por supuesto con una muestra de solidaridad para Zacatecas vendría. Y Ricky Martin cobra en este momento, que es un dineral lo que cobra, nos cobró menos que Ozuna y menos que Enrique Iglesias. Sí creo. Entonces, no lo puedo cambiar al estadio, primero porque los mineros tienen temporada, inician los 1 de septiembre, segundo porque sería un riesgo
presentarlo en el estadio, y si llueve, no hay reposición de contrato, no hay con que me regresas la lana y no cantaste. Entonces los 20,000 que estemos, que tengamos nuestro boletito, yo les recomiendo que a partir de agosto compren su boleto. Cuesta 10 pesos el boleto, 10 pesos. 10 pesos para la asociación, y naturalmente tenemos que hacer un boleto que esté blindado contra el clon, porque los clonan, y entonces la operación por el boleto más la operación para venderlo nos cuesta otros 10 pesos. Entonces la gente pagará finalmente 20 pesos por un concierto. Sí, también la invitación para que la gente acuda a las instancias oficiales a adquirir sus boletos, que no... El año pasado ocurrió que hubo mucha clonación de boletos porque era un solo boleto tan fácil como el de una imprenta. Sí. Entonces estos boletos sí nos cuestan un poquito más caros, y los va a hacer el DIF. El DIF es quien maneja el tema de la recuperación de los boletos, pero vamos a tener aquí 20 taquillas habilitadas el día para que no nos pase lo de Carlos Rivera y lo de los artistas del Palenque. Porque imagínate, si aquí la gente que pagó 2,500 por ver a Julián Álvarez o 1,600 por ver se tardaban hasta 8 horas. Imagínate con Ricky Martin y con Enrique y con Ozuna y todos esos que saquemos, necesitamos 20 taquillas. No lo podemos hacer vía electrónica, no podemos vender a través de redes sociales o de plataformas digitales, porque entonces costaría 50 pesos la pura expedición y operación de cada boleto. Entonces sería complicadísimo. Sería muy complicado. No muy complicado. Benjamín, ¿cómo te superas a ti mismo? ¿Cómo me supero? Pues todos los días pienso los errores que cometí ayer y no los vuelvo a cometer. Sigo sonriendo, aún sabiendo que todo es falso y mentira, pero soy un hombre feliz, soy un hombre que no tiene amarguras, soy un hombre que no tiene complejos, a pesar de que no tengo el mejor cuerpo y quisiera tener mejores piernas. No, tengo dinero, he trabajado mucho. Para la gente que piensa que me hice rico de lo que me robé de Fresnillo, antes de eso yo ya había trabajado muchos años. Hace 20 años yo ya había sido presidente de la Feria de Zacatecas. Sí. Fui 6 años presidente de la Feria de Tepic, hace 20 años, cuando el papá del que es actual gobernador de Nayarit era el gobernador. Entonces a la gente se le olvida, tiene poca memoria, pero hay que recordarles. Tengo una declaración patrimonial, aunque no soy funcionario hoy, pero tengo una declaración patrimonial hecha desde cuando yo empecé. Y como las fincas, hoy en día ya no puedes hacer nada si no es por la ley del lavado de dinero y por otras cosas. Hay fincas que tienen, no sé, 20 años conmigo o más. Quien se quiere enterar cuántas fincas tengo, pues vayan al registro público de la propiedad, ahí te lo dan. O quien quiere saber cuántos vehículos tengo a mi nombre, pues ahí en finanzas también te dan el dato. Benjamín, ¿qué le dirías a ese Benjamín de 5 años que dejó Nochistlán? Si tuvieras la oportunidad de tener aquí a ese Benjamín pequeñito, pues, ¿qué le dirías? Yo le diría que qué bueno que salió de Nochistlán, qué malo porque no disfruté tanto a mis padres, se murieron muy jóvenes, y eso también me hace sentirme pues lleno de nostalgia y de ganas de haber amado más, ¿no? Como que a veces la vida te quita la posibilidad de sentir que también puedes dar amor, ¿no? Mis padres fueron tan amorosos conmigo que hasta el último momento que los tuve, los disfruté y los amé, ¿no? Lástima que pues en la vida tienen que pasar cosas y se murieron y yo estoy vivo, entonces tengo que seguirle en lo que estoy. ¿Qué es lo mejor que tiene Zacatecas? ¿Qué es lo mejor que tiene Zacatecas? Su gente, indudablemente. Su gente, sus tradiciones, su gastronomía, su música, su feria, entonces, sus festivales. Y yo me atrevería a decir que no me equivoco cuando digo que la gente es la joya que tenemos en Zacatecas. Tenemos gente de mucho valor, gente que hace muchas cosas por el bien de Zacatecas. Benjamín, muchas gracias por abrirnos las puertas no solamente de tu oficina, sino también de tu corazón. Y muchas felicidades por la feria, la verdad es que está padrísima y sé que nada más lo hubiera logrado Benjamín. Muchas gracias. Yo espero que quede una buena sensación de esta feria y que si el gobernador decide que yo continúe por mis
acciones el año que entra, pues lo podamos seguir haciendo, ¿verdad? Si no, quien pudiera estar después de mí, es importante darle un consejo, que empiecen a tiempo. Sí, muchas gracias, Benjamín. Gracias a ti. Si te gusta este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales para que más personas conozcan y aprendan de las experiencias. También te puedes suscribir en Spotify y en YouTube. Nos encuentras como Al Mal Paso, Dale Ideas.